¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Dinosaurios en la Tele. Pues tenemos un programa muy interesante con muchos amigos. Este programa está diseñado para charlar con los amigos que del más allá y del más acá, ¿verdad, Víctor? No le faltes al respeto a alguno que otro, por favor. Estamos en esta emisión en la cual le damos la bienvenida a todos ustedes, a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores, que ya son ¿cuántos? Ya son 13,000 y 13,100. 13,100, a los cuales les damos la bienvenida, y también a las hojas sueltas les mandamos un abrazo. Así es que bienvenidos a su canal de las estrellas, de los trabajadores de la televisión, Dinosaurios en la Tele. Y sí tiene razón, Polo, y tenemos un programazo, porque vamos a hablar bueno, vamos, escúchame, vamos a hablar, si los únicos que conocen la historia del hoy, con este señor que fue una eminencia dentro de la televisión y que estuvo desde hace un buen de años en la televisión, creo que desde 1900. Hoy no, ¿para qué te digo que sí lo sé, pero más vale que él nos confirme, y porque si no van a decir, tonto, estás diciendo cosas que no van. Así es de que más vale que que se lo dejemos a ellos. Y como no aparece la bebesauria, pues les voy a decir de la manera más atenta de que le pongan atención a la bebesauria, porque últimamente se ha desbalagado mucho y no tenemos modo de contactarla. Así acuérdense que estamos en un desafío de estrellas que nos puso Meta, que es de la cuenta Spinoxo 4217 4700 9169 8039. Se los repito porque ya ven que habemos muchos que tenemos memoria de bulbos, así es de que ahí les va de nuevo. 4217 4700 9169 8031. Asimismo, una cuenta de un banco que es del tío Carlos, y Polo les va a decir el número. Dice la cuenta de 46 58 28 50 17 64 01 49 del banco que fundó Carlos Slim con Onésimo Cepeda, ¿no? Y de pura lana, ¿eh? Y dice, ¿Onésimo Cepeda? Eran los dos que fundaron Inbursa entre los dos. Mira, y se fue don Onésimo Cepeda. Yo tuve el gusto de conocerlo, ¿te acuerdas que fuimos a hacerle una cosa ahí, allá al Estado de México? Bueno, sí. Pero ellos eran los fundadores de Inbursa. Ahí metan la lanita que quieran, el que se quiera deshacer de lana, de casas, de coches, métanlo todo en la cuenta de Inbursa a nombre de los dinosaurios en la. Pero eso sí con recibo, porque si no, va a estar medio crítico. Con escrituras y todo. Sí. Bueno, y también, pues ahora pueden mostrarnos, estamos en un desafío de estrellas, y de verdad dijo cómo se nos ha detenido No sé si sea difícil comprar a las estrellas, yo nunca he comprado, pero... ¿No? Hay un experto ahorita que nos va a decir dónde, cuándo y a qué horas. A ver. Vas al aire en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, un placer compartir con ustedes el día de hoy este programa y con nuestros Dino Classics. Muchísimas gracias a todas las personas que nos van a ver tanto en la transmisión en vivo, así como en la retransmisión. No se les olvide tanto suscribirse como seguirnos en la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años, así como en la página de YouTube, que es dinos.oficial. Exactamente esta página. Y no se les olvide también que estamos en un desafío de estrellas, ojalá que puedan apoyarnos. Esto es algo que nos está pidiendo Meta y, por ejemplo, es muy sencillo hacerlo del desafío de estrellas, es ir a una tienda Oxxo y pedir por 50 pesos, son 199 estrellas que nos las otorgan a nosotros. Entonces, ojalá que nos puedan apoyar. Y el número de cuenta es el... Ya lo dimos, mi querida Bebesauria, pero pues no sabíamos exactamente dónde teníamos que recurrir, así es de que esperamos a que tú llegaras y por eso fue de que
lo metimos previamente. Pero yo creo Bueno. que no hagamos tantos panchos y pues venos presentando a nuestros Dino Classic, por favor. Ok, bueno, el día de hoy tenemos la presencia de nuestros Dino Classics, que son el ingeniero Enrique Wenzel. Enrique Wenzel, alza la mano, Enrique. Ahí está, mira. Buenas noches, Okay, ingeniero. muchas gracias. Buenas noches. También el ingeniero Ignacio Vázquez Montes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. También el ingeniero Gilberto Campos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Y no sé si ya regresó el ingeniero. No, está ahorita en proceso de recuperación porque le operaron creo que el ojo izquierdo, Okay. Se lo operaron, me mandó mensaje hace rato, dice, oye, ¿qué pasó? ¿Quieres que ahorita lo vemos, mi querido Nachito? No te preocupes, no me estreses, por favor, pero gracias por decírmelo. Mira, a ver, ahí estamos. Háblame de ti. Hola, ¿qué tal? Hola, Enrique, tú te voy a dar la alternativa para que puedas presentar a nuestro invitado. Con mucho gusto, Ignacio. Quiero presentarles al ingeniero Francisco Femat González. Él entró en abril de 1966 a Videotape de Canal 5. Y él nos va a contar más cosas de sus... Y estuvo hasta el 2000, no sé qué, en la empresa. Yo tuve la fortuna de conocerlo un poco antes. Lo conocí en primaria, en los colegios México. Ahí conocí a Femat. Entonces, pues vamos a dar la bienvenida a Francisco Femat. Bienvenido, Gracias. ingeniero. Buenas Gracias, noches. muy amables. Quiero agradecer muchísimo la invitación que me han brindado a mi amigo Enrique Wenzel, que como él menciona, nos conocemos desde la primaria. Y para mí es un gusto estar aquí y platicar con ustedes. Muy amables por la invitación. No, pues adelante, de verdad, que Femat, dinos cuándo entraste y quién te metió a la empresa. Bueno, quiero primero hacer una aclaración. Yo entré en abril de 1966 al control maestro de Canal 5. No teníamos videotape todavía. Entonces entré yo al máster. Todo el equipo era de bulbos. No llegaban los transistores todavía. Para mí fue pues una sorpresa muy grande cuando se acercaba la Olimpiada del 68 y empezaron a llegar equipos de transistores. En esa época, pues poca gente conocía los transistores y cómo funcionaban. Entonces esa fue una de las primeras impresiones de tecnología nueva, de cosas nuevas, que me empezaron a abrir un campo, una visión que después se tradujo pues en sorpresas constantes y continuas conforme la tecnología iba mejorando, iba innovando. Entonces, pues tuve la suerte de entrar desde esa época al máster de Canal 5. Ahí inicié mi carrera. En abril del 66. ¿Hasta qué año estuviste, Femat, en la empresa? Estuve hasta el 2009. Fueron 43 años en la empresa ininterrumpidos. ¿Los 43 años en Canal 5? No, de hecho recorrí todos los canales. Entré a Canal 5 y después de tantos años... ¿Quién te recomendó para entrar? Después de tantos años,
Me mandé a hacer una chamarra. ¿Cómo ven? A ver, a ver, a ver. No, pues está Ya, padre. ya. Sí, Este sí, es sí. el Canal 5, Ahí está, XHGC Canal 5. con el logo de Televisa. Después me pasaron a Canal 2, precisamente Luis Muñoz. A Aquí ECO. está el logo de Canal 2. Canal de las Estrellas, sí. En Canal 2 transmitíamos pues lo que era la programación de Canal 2, pero hubo un momento en que empezamos a transmitir ECO, Sí. aparte de Canal 2, y eran transmisiones pues únicas, porque fue cuando se iniciaron las transmisiones vía satélite y se cubría todo el continente americano con ECO y parte de Europa también. Entonces, pues ya lo comentaba yo con Enrique ayer o anteayer, de que nos tocó vivir una época para mí única, porque fue una época de innovaciones, tanto comerciales, tanto económicas de la empresa, como de la tecnología. La tecnología dio saltos enormes. Ahora sí que saltos cuánticos, Saltos cuánticos. porque pues ya con el tiempo y ya con más calma, aparte del mantenimiento de los equipos electrónicos, me gustó estudiar un poco la historia de la física. Entonces llegué al punto de conocer algunos detalles superficiales de la física cuántica. Y de ahí derivo que los elementos técnicos que utilizábamos del diario venían de la física cuántica. El transistor se desarrolló en base a los conocimientos científicos de la física cuántica. La fibra óptica era otro producto de la física cuántica. Las memorias USB también fueron producto de la física cuántica. Entonces, pues ahorita viene la combinación de que la física cuántica nos permitió dar saltos cuánticos en el desarrollo de la empresa. Yo así lo veo. Ay, qué padre que lo vea así, porque así es. No, Sí, no, no. Adelante, Nachito, te veo con ganas de preguntar. Sí, sí. mira, Francisco, yo quisiera saber por medio de quién entraste a Televisa, Bueno, porque tú ya entraste cuando era Televisa. era Telesistema Mexicano. El sistema. Ajá, Era Telesistema Mexicano. Y en esa época no había un departamento de recursos humanos ajá, como después, que te analizan al candidato que quiere ingresar, lo estudian, lo analizan, le preguntan, le hacen pruebas, ¿no? Y a mí no me tocó ese problema, pero porque ¿quién te... yo entré por recomendación del señor Antonio Azuela. Ajá, Él era funcionario de muy alto nivel claro. del sistema mexicano, con el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta. Entonces, él es el que me presentó con el ingeniero Tomás Tello en Canal 5 y me aceptaron. Tomás Tello Arista. Tomás Tello Arista, sí. Me aceptaron y ingresé al control maestro. De hecho, yo tenía ya una pequeña trayectoria en electrónica, porque desde la secundaria me interesó mucho la electricidad y la electrónica, sin conocer realmente qué es lo que era esa tecnología. Pero pues yo hacía mis pininos y me compré un curso por correspondencia, y iba yo aprendiendo algo de electrónica. Entonces, pues se lo comenté al señor Azuela, y era vecino de nosotros en Mixcoac. Y pues
lo convencí de alguna manera, me aceptó y me presentó con el ingeniero Tomás Tello. Así fue mi entrada a Canal 5, al máster de Canal 5. Como comentario, Sí. yo también conocí a don Antonio Azuela. Él era el Contralor General de la empresa. Ajá. Y algo muy bonito, sobrino, hijo o nieto de Mariano Azuela, el escritor mexicano. Ajá. Sí, el intelectual, sí. Sí, así es. Don Antonio Azuela. Una bellísima persona. Una bellísima persona. Una bellísima persona. Aparte ¿Por qué de... dejaste Canal 5 o por qué te dejaron? No, pues fue creciendo Canal 5, fue creciendo Canal 2. Hubo movimientos, hubo algunas personas que se retiraron de Canal 2. Paco, antes de que llegues al Canal 2, sigues en Canal 5, ¿me podrías mencionar parte del personal de Canal 5? Sí, cómo Ah, no. El gerente del canal era el ingeniero Tomás Tello, Arista. Estaban como parte, bueno, yo tuve la suerte, la enorme suerte, primero de entrar a Telesistema Mexicano y después de entrar en contacto con el equipo técnico que fueron los colaboradores del ingeniero Guillermo González Camarena. El ingeniero González Camarena había fallecido en un accidente automovilístico 6 meses antes, más o menos en agosto del 65, en un accidente de automóvil en Tepeaca, cuando regresaba él de hacer algunos trabajos en la repetidora de Las Lajas. Entonces fallece el ingeniero y casualmente, pues yo 6 meses después, en abril del 66, ingreso al máster de Canal 5. Entonces ya no estaba el ingeniero González Camarena, pero me tocó que me recibieran y que me aceptaran los ingenieros que eran sus colaboradores directos. El ingeniero Ricardo Guzmán, el ingeniero Armando Hernández, ajá. el ingeniero Víctor Rodríguez Mondragón, el ingeniero Luis Muñoz González, pues De operadores. De operadores del máster estaba Mario Mariscal. Ajá. Y estaba... Cisneros. Leandro Cisneros. Leandro Cisneros. Leandro Cisneros, pues tú sabes mejor la historia de Leandro Cisneros, que trabajaba creo que en Casa Nieto. Así es. Como vendedor, pero en Casa Nieto se instalaban los televisores, los monitores que recibían la señal del ingeniero González Camarena. Manuel Ortiz también. Manuel Ortiz también era operador del máster. Hermano de la muñeca, ¿no? Sí, hermano de Javier. De Javier. La muñeca. Sí. Sí. La muñeca, amigo de Pablo Wenzel, ¿no? Sí, también. Se llevaban muy bien. Entonces, pues eran ellos, estaba Nico. ¿Conociste al Che? Al Che Acosta, ¿cómo no? Claro. A Manuel también, Manuel Acosta, operador de audio. A Manuel Acosta, no, ya no lo conocí. Ajá. Conocí a Nico, conocí a Zapata. A Zapata, es Manuel Zapata, perdón, Manuel Zapata. Sí, se encargaba del audio. Sí, cómo no. Sí, pues con todos ellos conviví, me aceptaron, me recibieron, me ilustraron, me enseñaron. Entonces, pues qué mejores maestros pude tener que los colaboradores directos del ingeniero González Camarena. Fue para mí un privilegio enorme y una ventaja muy grande. ¿Cuántos años estuviste en Canal 5?
Estuve como 14 años, del 66 al 81. En esa época del 81, pues les comentaba que hubo movimientos de personal en Canal 2 y entonces el ingeniero Muñoz, Luis Muñoz, era coordinador de canales y él me movió a Canal 2, al canal grande, ¿Al máster del Canal 2? al máster de Canal 2. Sí, siempre estuve en másters. Ahí encontré una situación diferente de trabajar que en Canal 5. En Canal 5 todos los ingenieros y técnicos hacían de todo, en el sentido de que en Canal 2 había un especialista para el switcher, un especialista para proyectores, un especialista para procesadores, La consola de audio. la consola de audio y un especialista de parcheo para las transmisiones especiales que se llamaba Ignacio Vázquez Montes. Ahí te conocí Sí, cuando ibas claro. al Canal 2 y hacías movimientos para Así enrutar es. señales. ¿De qué otras personas de Canal 2 te acuerdas? De Canal 2, Al curita, ¿cómo? al curita, le Al cura enseñan el curita, operador de máster, a Juventino, Juventino Morales de Máster, a Mariano, Mariano, a ver otros nombres. Es que del Máster estaba Juventino Morales, ¿sí? El hijo de la pelona. Sí, porque él era el hijo del dueño de la cervecería Mi Oficina, que estaba en la esquina. la que estaba en la esquina. Así Ajá. es. Hubo una anécdota con Juventino. Una vez estábamos al aire y de repente se trabó el switcher. Entonces el gerente técnico era David Fernel, Pastrana. David Fernel. Pastrana. Bueno, antes fue Fernel Bobadilla. Y Antes después fue cuando yo el entré a Canal 2, ingeniero Pastrana. sí, cuando yo entré a Canal 2 era Fernel Bobadilla. Ajá. Y después se retiró el ingeniero Bobadilla y pues quedó ahí una vacante que primero entró, eh, ¿cómo se llama? Panolo. ¿Panolo? Sí, estuvo ahí un rato. Alfonso. Alfonso Blasco. Alfonso Blasco Villavicencio. Ándale, Alfonso Blasco, Panolo. Entonces, no, estuvo muy poco tiempo. Y entonces decidieron los jefes, el licenciado Félix Araujo, que era coordinador del canal, de canales o del canal, se decidió por David Pastrana. Ajá. Entonces, esa anécdota que les comento de Juventino, él estaba switchando, de repente se traba el switcher, y a ver cuál es el problema, y por aquí, por allá, por allá. Total que lo que pasó es que Juventino tenía ya tal pericia para apretar los botones que le picó pas, y lo trabó. Increíble, ¿no? Trabaron Grass Valley. Era difícil, pero se dio ese caso con Juventino. Ya de ahí en adelante le recomendaron con calma, switchate primero un botón y luego el otro, porque lo haces muy rápido. Así es. ¿Y de Y, Canal pues, 2 a dónde pasaste? ¿mandé? ¿De Canal 2 a dónde te fuiste? De Canal 2, pues se siguió evolucionando la tecnología. Entonces, se empezó a manejar primero el cambio de
audio analógico, perdón, audio monaural a audio estéreo. Luego se empezó a trabajar de señal analógica a señal digital. Y en esa época más o menos de la digitalización se unificaron los másters. En lugar de que fueran separados en diferentes lugares, se hizo el edificio nuevo de Chapultepec 16, creo que es, y se hizo un máster enorme. Se unificaron los másters en un solo piso, en un solo lugar. Se hizo la digitalización y ahí pues ya se quitaron los gerentes de canales y entonces los ingenieros atendíamos a los 4 canales. Y el videotape también evolucionó. Ahorita voy a mencionarles 2 aspectos que yo identifico como importantes. Entonces, pues ya los ingenieros atendíamos a todos los canales. Y había un coordinador que era el ingeniero Armando Medina. Ahí estuve yo una época. En esa época también nos dimos cuenta los ingenieros de que nuestro trabajo había cambiado. Cuando yo entré a Canal 5 y gran parte de Canal 2, nuestro trabajo era meternos con el cautín, con las pinzas de punta, las pinzas de corte, cambiar componentes, hacer reparaciones, pero de repente en la digitalización se acaba eso y viene una tablilla electrónica de un servidor que tiene 20 chips y cada chip tiene 10,000 transistores. Entonces, pues ya no hay manera de meterle mano. Si hay una falla, sacas la tablilla y metes la nueva y sigue funcionando. Y eso, comparado con la transmisión de los satélites Voyager, pues me abrió el cerebro, me abrió la visión de que si los satélites Voyager han viajado en esa época 35, 40 años en el espacio sin protección, sujetos a radiaciones, cambios de temperatura, 1000 cosas que los pueden afectar y siguen funcionando, ¿qué pasa con los servidores que tenemos a temperatura controlada, humedad controlada? Todo cuidando a los servidores. Pues nunca van a fallar. Entonces nuestro trabajo de ingenieros de mantenimiento, pues se concretó a cambiar tablillas, tener tablillas de repuesto. Si hay una falla, pues sacas la tablilla y metes la nueva y sigue funcionando. Entonces cambió totalmente el concepto de ingeniero de mantenimiento. Claro, claro. Y nos fuimos convirtiendo en ingenieros de tecnología de la información. Ya tenemos que trabajar con la computadora y programar. Los operadores también ya no tenían que editar. Ya había un servidor, un super servidor, que tenía todos los materiales en memorias enormes y ya nada más lo jalabas a la terminal que necesitaras, el material que necesitaras. Entonces me di cuenta de 2 cosas. Primero, que cuando yo entré a Canal 5, viene la Olimpiada y llegan los equipos transistorizados que ocupaban, pues no sé, 4 o 5 unidades de rack. Y ya eran tablillas de circuito impreso. Y ahí venían en cada circuito impreso como 10 transistores. Y ahí los identificabas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Si llegaba a haber una falla, pues sacabas esa tablilla, sacabas esa tablilla
tus pinzas, tu soldadura, tu cautín y todo, y hacías la reparación. Te hago, te interrumpo tantito Sí. respecto a esto. Me recuerdo cuando el ingeniero González Camarena, Alfonso Blasco Villavicencio me llama para meterme de operador de la central de video. Ajá. Me llama y no le aviso a don Guillermo, no le aviso y me voy con Alfonso Blasco, Sí. el ingeniero Alfonso Blasco. Y 8 días después fui a avisarle al ingeniero González Camarena Ajá. que ya no estaba yo en instalaciones en su equipo, sino que ahora estaba yo en la central de video. Y me dice, me regañó y me dijo, ¿me podrías avisar 2 meses después? Es igual, Ajá. te vas a volver un aprietabotones. Ajá. Y es cierto, ese es el cambio, ¿no? Bueno, como operador, a él le decía a los operadores aprietabotones, porque dicen, no saben nada, saben que es la 1, la 2 y la 3 y haz la disolvencia, pero hasta ahí. Entonces te vas a volver un aprietabotones. Me regañó. Oye, regresando a los transistores, lo que quiero comentarles es que de poder identificar cada transistor en un circuito a llegar a la digitalización, cuando una tablilla trae 50 chips y cada chip trae 10,000 transistores, el transistor se volvió nanotecnología. Y entonces me di cuenta de que yo viví el ciclo completo de los transistores, desde los primeros que llegaron hasta los últimos que pudimos manipular. Más adelante llega la nanotecnología y ya pierdes al transistor, se hace invisible. Y lo mismo es en el ciclo del videotape. Cuando yo entré a Canal 5 no había máquinas de videotape. Nos llegó la primera, la robotina que le decíamos, la BX100, la BX1000 de Ampex, que fue el primer desarrollo de una máquina de videotape a nivel mundial que fuera funcional y comercialmente viable. Entonces nos llegó a nosotros una máquina, me imagino que a Central o a otro lado llegarían otras máquinas, pero esa fue el primer modelo funcional y la tuvimos en Canal 5. Después esa máquina se pasó a León, Guanajuato. Perdón, ¿qué modelo? ¿Dónde? ¿Qué modelo dijiste? BX1000. ¿Era la BPR 1000? La BR1000. No, todavía no eran BTRs, era BX. Eran BR. BR. Que Pues significaba video recording. Eran sí, BR. pero esa, por ahí te mandé la foto, no sé si la tengas, ahí viene el modelo, creo que era BXM1000, no recuerdo que tuviera la R. El caso es que fue la primera máquina que yo conocí de videotape y fue la primera que desarrolló Ampex que funcionara. Vivimos toda la época del videotape. Vino la BPR2, la BPR6, luego las caseteras y luego caseteras digitales como la Panasonic D3. Entonces, después de la Panasonic D3, que era digital, se termina el videotape y empiezan los servidores. Y entonces me di cuenta, yo viví el ciclo del videotape completito. Desde la primera máquina que llegó de 2 pulgadas hasta la última casetera que utilizamos en los masters.
Entonces viví el ciclo del transistor completo y el ciclo del videotape completo. Sí, mira, Francisco, las primeras videograbadoras, y te digo que todas eran BR, las primeras fueron las BR-1000, las que Nacho instaló arriba de central de video, y eran 4. Ajá. Luego se pasaron al edificio que le llamamos el edificio del chicle, porque se movía en cada temblor, Ajá. al 4º piso, y ahí ya eran 8 máquinas. 2, 4, 6, 8, sí, no, 10 máquinas. Entonces, Sí. esas eran las BR-1000. El siguiente modelo que llegó, que a ti ya te tocó también el cambio de blanco y negro a color, que eso fue a finales del 67, 67. que llegaron las primeras, llegaron ya casi para empezar el 68, fue las BR-1200, las primeras, y inmediatamente llegaron las BR-2000. Ajá. Ese fue el paso. Ah, sí. Ya lo que dices de las BPR ya fueron de 1 pulgada. Ya eran de 1 pulgada. Y Sí, antes aquí. de esas hubo otra, la BR-600. ¿Te La acuerdas, 600. Toris? Sí, Que era la 600. elipsoidal. Ajá. Ajá. Era una máquina más chica, pero ahí grabábamos o hacíamos copias de programas, porque esas máquinas se le regalaron varias a Centroamérica y ahí se les mandaba ya la programación. Ajá. Entonces las primeras fueron las BR-1000. BRX, sí, aquí lo tengo, sí, es la BRX-1000. La X no sé de dónde salió. Yo me acuerdo, todos eran BR nada más. Pues a lo mejor era de experimental todavía, porque salió No, porque del horno. en realidad el videotape nació a finales del 61. Ajá. ¿Y por qué Ampex? ¿Tú sabes por qué se llamaba Ampex? ¿No? Alexander Maximiliano Poniatov, excelencia. Él era el jefe de ingenieros, un grupo de ingenieros americanos de Ampex, que todos inventaron el videotape con cabezas quad. El quad, la cabeza era un... El principio de ese videotape es kinescopio, ¿no? Antes del videotape era antes. kinescopio. El antecesor, sí. Sí, Era 16 milímetros. Ajá. Y Y todo era analógico. Sí, Todo era analógico, claro. Eran de El cambio bulbos. digital ya pasó años después, ya Exacto. siendo televisión a color. El color 67 a finales. Fue en el Porque las 68. 3 sí. primeras cámaras a color que tuvo Telesistema, el ingeniero Rojas consiguió que las 3 primeras se instalaran cero. Tuve la fortuna de hacer eso junto con Goyo, con el Pato Hernández, Gregorio Olivares. Gregorio Olivares. el Pato Hernández y desde luego Armando el Flaco Torres. Y por ahí tengo una foto. Entonces el cambio de videotape fue ese, de BR-1000 a BR-2000. Sí. Ese fue, y después ya vinieron las BPR que ya eran de 1 pulgada. Sí, exacto. Y después el videocassette. Aunque el video antes de las BPR, el videocassette 3/4, porque en el 95, 96 fue el auge del videocassette, que vendían también, y que los primeros que hicieron eso fue Sony, en Los Japón, japoneses. incluyendo las grabadoras portátiles de videocassette, Sí. que vendían la grabadora con una cámara. Oye, también a ver, haciendo un paréntesis, en los máster existió los carretes de videotape y un que tenía que todos los comerciales entraban en una cinta. Sí, ¿verdad? En una cinta. Hubo un tiempo, Nacho, que en videotape nos tocaba grabar los comerciales del Ajá. Canal 2, por ejemplo.
Entonces ya teníamos grabados los lights que decían 15 horas, 15:10, 15:20, 15:30, etcétera. Y Ajá, entonces ahí metíamos un comercial tras otro. claro, pero había un carro, ¿no? Que lo seleccionaba el operador del máster, la No, comercialización. también hubo una Pues, máquina no, grandotota que no me acuerdo dónde la pusieron. Creo que fue en Canal 2. ¿Recuerdas, Toris? Una que tenía muchas cintas en chico y ahí seleccionaba una cinta y la reproducía la que Ajá. habías escogido. Y lo- No me acuerdo del modelo, que era Pues no. precisamente para eso, para meter, porque estaban en carrete chiquito, Ajá, de 2 pulgadas. No. Todo. Lo que pasa es que en los masters nos llegaban los carretes chiquitos del departamento de ventas. Ventas nos entregaba cada comercial en un carrete chiquito, De aluminio. de aluminio o de plástico también. Ajá. Y eso lo editaba el operador de videotape en el máster según la pauta correspondiente Exacto. un día antes. Entonces, en la programación, pues corría el programa, la telenovela o lo que sea, entraba el corte comercial, pero era ya la edición que se había hecho en 1 pulgada con los carretes pequeños que entregaba a ventas. Así era la mecánica. Sí, pero todo era en 2 pulgadas. Todo era a dos Bueno, al pulgadas. principio en 2 pulgadas, sí. Pues, vamos a ir a unos comentarios, porque está muy bueno este programa. Disculpen la interrupción, pero vamos a tener que leer algunos comentarios, porque si no, se van a quedar. Dice Fabiola, ¿qué? Ay, no alcanzo a ver. Fabiola Santoscoy es una sobrina mía, Fabiola Santoscoy. Sí, perdón. Gracias, Fabiola. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades, Francisco Femá, por tantos años apoyando la magia de la televisión. Luego tenemos a Francisco Capone Tafona, dice saludos, personal activo, Televisa San Ángel. Francesco Capone, Merce Femat, qué increíble foro, gracias por compartir sus historias. Gracias a ti, Merce. Lourdes Femat, muchas felicidades por tantos años de entrega a la televisión mexicana. De verdad, sí, muchas felicidades. Leonardo Grandini, el gran ingeniero Toro, una institución en la televisión de este país. Sí. Magda Macías, felicidades a don Francisco Femat. Gracias. Mónica Castillo dice, qué increíble todos los cambios tecnológicos a los que se tuvieron que adaptar. Felicidades por todo el desempeño de tantísimos años. Sí, luego está Campos Omar, que dice, saludos, un abrazo, dinosaurios en la tele, 50 años de parte del ingeniero Mario Campos Sánchez. Saludos, un abrazo al pariente ingeniero Toris, al compadrito Nacho, al ingeniero Vence y al ingeniero Francisco. Saludos, Angie, Polo y Vic. Saludos, Campos Omar. Saludos. Pues, pues está muy interesante la plática, la verdad es que a veces, aunque estuvimos cerca, pero desconocemos todo esto. Sí, imagínense para los nuevos, que ni siquiera saben qué pasó en esto. Pero pues los voy a dejar. Dice, José Antonio González dice, buenas noches, pueblo e invitados. Cuánto conocimiento, felicidades. La verdad que sí. Los dejo porque la verdad está muy entretenido esto. Adelante, chicos y chicas. Yo te iba a preguntar, Francisco Femat González, ¿Sí? aquí en Canal 5 te tocó el cambio de blanco y negro a color. En la Olimpiada, No. en el 68 de la Olimpiada, sí. ¿Fue cuando Canal 5 empezó a transmitir a color? Sí, tuvimos que hacer ajustes a los transmisores, porque los transmisores funcionaban muy bien en blanco y negro. Teníamos un RCA y un General Electric. Entonces, cuando se viene la Olimpiada, hubo que hacer ajustes a los transmisores para que pasaran color. Así es. Y regresando a lo de los cassettes, quería comentar de que Ampex dejó ir la oportunidad de entrar al mercado de caseteras o de iniciar el mercado de caseteras
se lo ganó Sony, pero ahí Sony, Ampex Panasonic, perdió un mercado enorme. Yo así lo veo. sí, definitivo. Sí, Sí, Ampex nunca hizo cassettes, videocassettes de 3/4, porque además el tamaño era 3/4 de pulgada. sí, sí, que yo sepa, no hizo cassettes Ampex. No, pura Sí. pulgada. ¿Esa foto de dónde es? De Televisa, cuando Esta foto es de la repetidora del Zamorano. Ese fue mi primer trabajo así de especial fuera del máster, porque el ingeniero Tomás Tello nos envió a 3 ingenieros de Canal 5 a ayudar a bajar un transmisor, un RCA TT5. Esa es la cafetera, es el amplificador de 25 kilos. Para bajarlo a México, lo trajimos a México, se instaló como transmisor de emergencia en Avenida Chapultepec 18, en la azotea. Y ese transmisor tuvo un fin muy feo porque con el sismo del 85, y esa cafetera y todo el transmisor y todo lo que había fue a parar a la mitad de Avenida Chapultepec, hecho pedazos. Ese fue el final de ese equipo, como anécdota. De ese Así tiempo es. del cambio de blanco y negro a color, ¿qué hizo la central de video, Nacho? ¿Mandé? ¿Qué hizo la central de video con el Fíjate cambio que, de negro a fíjate que en Central de Video, los primeros partidos de la Serie Mundial nos llegaban a color y ya teníamos nosotros los monitores. Yo no sé si te acuerdas, los monitores RCA, que eran unos burros enormes, ¿no? Y que era un rito el poderlos ajustar, pero un rito, la verdad era un rito. Y se transmitían en blanco y negro, pero a nosotros ya nos llegaba la Serie Mundial a color y llegaba vía microondas a través de Teléfonos de México. Sí. Teléfonos de México, la que estaba en Ayuntamiento. Ayuntamiento ahí cerca de los bomberos. En Victoria, Así ¿no? es. Sí. No, de Victoria, no, es Ayuntamiento, creo, no estoy seguro. De un lado del Pero es edificio Teléfonos de México que está en el Victoria. centro de, Sí. en el centro de esta capital. Sí. Y ya nos llegaba a color, pero se transmitía en blanco y negro la Serie Mundial. Ya después, poco a poco que fueron entrando ya a color, bueno, pues ya la verdad es que la central de video tenía una importancia suprema. La importancia se la daba, yo creo que el personal y sobre todo el jefe, ¿no? En este caso, Alfonso Blasco Villavicencio, Panolo. Yo lo conocí y era mi cuate, ¿no? Porque jugábamos béisbol y entonces estaba Panolo. Entonces yo le decía Panolo, pero cuando me llama para entrar como operador, porque como operadores, los primeros operadores de la central de video fue Amado Lavallade Ramírez y Noé Alcántara Clavel. Eran los dos operadores. Pero poco a poco se fue haciendo más grande la transmisión. Pues antes la transmisión empezaba a la 1, 2 de la tarde, ¿no? Toda la mañana había Patrón y Música, que transmitían el 2, el 4, el 5, Patrón y Música. Y ya después empezaba ya su programación por la tarde, ¿no? Y pero poco a poco la transmisión se fue para la transmisión matutina, ¿no? Entonces ya hubo necesidad la central ya tuvo la necesidad de tener más personal y fue cuando me llama Alfonso Blasco
Y yo le decía, ingeniero Blasco, y dice, no, pues si siempre para ti he sido Panolo. Le dije, sí, sí, anteriormente usted era Panolo, pero es mi jefe, ¿no? Entonces, el ingeniero Blasco, a mí no me digas ingeniero. Pero así fue la llegada de Ignacio Vázquez a la central de video. ¿Por qué llego a la central de video? Porque ese proyecto de la central de video fue del ingeniero González Camarena, centralizar todos los estudios, el A, el B, el C, el D, el EH, el I, el J, el K, el L, M, el O, el P, el Q. Todos esos estudios, se instaló para la central de video todos, tanto pulsos como audio y la salida del switcher de cada estudio. Entonces, ese proyecto, pues, yo creo que ha de haber sido un proyecto único en el mundo, porque la ABC, la CBS, todas ellas manejaban un solo canal. Y aquí se manejaban los 3 canales, el 2, el 4 y el 5. Y después ya llega el canal 8, que después se convierte en 9, ¿no? Pero así fue como la central de video fue comenzando a crecer mucho, ¿no? Porque tenía inclusive los generadores de sincronía que alimentaban tanto a los másters como a proyección, como a todos los estudios. Entonces, la verdad que tenía una importancia suprema, ¿no? Y yo creo que el personal o el jefe era el que le daba esa importancia, ¿no? Porque todos los estudios tenían que pasar cada una de las cámaras, tanto checar, cuando era blanco y negro, checar la redondez y el B-Lin, el Lin horizontal, los pulsos. Inclusive teníamos una hoja donde se checaba los tiempos, las frecuencias y las amplitudes de todos los pulsos de sincronía. Entonces, qué bien, Nachito, perdona, Chito, te voy a interrumpir porque mira, está escribiendo Raúl Leal. Dice, buenas noches, ingenieros, que dejaron la escuela, sus conocimientos. Buenas noches, ingenieros que dejaron la escuela, sus conocimientos. Los admiro y los respeto. Fui escenógrafo en Televisa San Ángel. Qué encuentro tan interesante y una excelente charla. Saludos cordiales, amigos de Dinosaurios en la Tele, desde Coyoacán. Gracias, mi querido Raúl. Gracias por tus comentarios siempre. Como te das cuenta, estamos platicando con pura institución de Televisa, en este caso de Televisa Chapultepec, y pues tenemos una gran admiración por ellos y una gran charla por el momento. Dice, perdón que metí sus nombres, saludos cordiales, ingeniero Wenzel, Ignacio Vázquez Montes, el ingeniero Francisco y Gilberto Campos. Sí, mi querido Raúl, pues tuve que entrar al quite, porque ya ves que de repente Enrique se va a echar un coyotito y de repente no llega, de repente no sabemos ni qué rollo, y dije, ¿qué hago? Pues primero switcho a la Bebesauria, y luego primero a Apolo, luego a la Bebesauria, y ahorita entro yo al quite, pero ya regresó, creo que se fue a cambiar el pañal. No, fui a donde nomás puedo ir yo solo. Ahorita que mencionabas, Nacho, lo de que las estaciones entrábamos a las 11 de la mañana o por ahí, les voy a comentar una anécdota. Antes de que entrara yo a Telesistema Mexicano, pues estudiaba yo la cosa de la electrónica y practicaba yo en un taller de un tío mío que reparaba televisores blanco y negro, porque no había televisores de color. Y yo entraba al máster pues a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, para abrir la estación a las 11. El caso es que
abría yo con música y con barras, Patrón. patrón de ajuste. Y ocasionalmente me hablaba mi tío, oye Paco, mándame barras o mándame patrón porque tengo un televisor a color. Y ya le switchaba yo la señal que necesitaba, ¿no? De convergencia o lo que fuera. Pero a ese nivel trabajábamos en esa época. En Telesistema Mexicano entraba todo mundo. Ustedes se han de acordar, el vendedor de libros, el vendedor de lotería, el vendedor de joyería, y andaban por toda la instalación como en su casa. Y Hasta entonces, Bolaños. El señor de Anda que te Ese. vendía anillos. Joyas. sí, el señor de Anda que vendía joyas. Enrique Entonces, Manjarres vendía suéteres. ajá. Pero andaban dentro de las instalaciones, se metían a los estudios y al máster y nadie les decía nada. Entonces, pues para mí era fácil, ¿no? ¿Qué quiere? El tío quiere convergencia, pues ahí va la señal de convergencia. Cuadrícula. Cuadrícula, así era en esa época. Eso era lo más complicado y aburrido, meter en convergencia un monitor. No era aburrido. Era un problema, pero en serio, pues era un rito hacerlo. Pues yo tengo otra anécdota en ese sentido. Una vez me hablaron de un restaurante de Las Lomas, porque tenían una pantalla gigante. Supongo yo que fue de las primeras o la primera que llegó a México, una pantalla gigante que era una proyección. Era un equipo que proyectaba la imagen a la pantalla y la pantalla era toda plateada, pero no entraba en convergencia. Se veía la señal con sombras de colores, no sé. Con fantasma. Y había ahí una persona que me conocía y dijo, pues a ver si el ingeniero puede ayudarnos, porque era una reunión de ejecutivos y que estaban teniendo una sesión de televisión en pantalla gigante, no sé qué, y no funcionaba. Entonces me va por mí a Telesistema Mexicano. Oye, si te avientas a arreglar este aparato, pues ahora le vamos. Pues era un ajuste de convergencia que ya lo hacía yo, ya lo dominaba. Y fui al restaurante, les hice el ajuste y ya quedaron muy contentos y todo. Y pues a partir de esa fecha, el dueño del restaurante me contrató para cuando tenía un evento de ese tipo, fuera yo a ajustarles la pantalla. Pues yo feliz, mano, pues era lo que yo hacía en Televisa y no me costó ningún trabajo. Así que Televisa era una puerta abierta a las nuevas tecnologías que iban llegando, porque además de esa experiencia, también un amigo de Canal 5, pues también me acogió, me apoyó, me agarró por cuenta suya y me invitó, íbamos a las fábricas de diferentes cosas, ¿no? De asientos para automóvil o de X cosas. Y tenían punteadoras o tenían soldadoras o tenían equipos electrónicos, pero que no les daban bien mantenimiento. Y llegábamos nosotros con nuestra experiencia que ya teníamos en Televisa y pues era pan comido realmente porque conocíamos la forma de hacer las reparaciones, de hacer las actualizaciones. Así que Televisa para mí fue una puerta a nuevos ingresos, a nuevas experiencias y pues yo feliz, la verdad. Yo quiero hacer un pequeño comentario. Sí. Cuando me transfirieron del Crucero Central de Video, me dio mucho gusto conocer a alguien que hasta la fecha sigue siendo mi amigo, creo yo, que me enseñó una serie de cosas que yo, que tenía ya 10 años en la empresa, desconocía qué se hacía en la central de video. Y una de ellas
fue cómo amarrar una señal de remoto para poder hacer superimposición o switcharla en un estudio o inclusive en un máster y combinarla con algo del máster o del estudio. Y era todo un show, porque uno de los generadores de sincronía había que amarrar la señal con un J-Lock que tenía del remoto. Y entonces el operador de la central le avisaba a todo el mundo, va a haber un brinco porque nos vamos a amarrar a una señal remota. Sí. Era todo un show el poder mezclar la señal de remoto con alguna señal que estaba dentro de la empresa. Y eso me da mucho gusto decirlo porque además, repito, me enseñó desde la A hasta la Z de Central. Lo tengo arriba de mí, aquí lo veo. Ignacio Vázquez Montes. No, Él era un perfecto maestro en la central de video y no peco de mentiroso. Creo que era el único, incluyendo jefes y asistentes, que era el único que realmente sabía para qué servía la central y qué se debía de hacer en la central. Gracias, Nacho. pues, no, no tienes que dar las gracias, creo que era parte de nuestro trabajo, ¿no? Y inclusive hacerlo bien y hacer porque sabías la responsabilidad que tenías, porque yo siempre he pensado que un error, por significante que sea, ya sea en la central de video, en un estudio, en el máster, en proyección, un solo error no se queda nada más en el departamento. Es para que lo vea, lo magnificas por millones de gentes, ¿no? Entonces ese error se magnifica de tal manera que se hace tan grande que yo creo que esa responsabilidad para cada uno de los operadores creo que está en la mente de uno, ¿no? Porque eso es lo que siempre yo he dicho, ¿no? Cualquier error que hagas ya sea en central de video o en proyección, donde sea, se magnifica un error y no lo puedes guardar entre el personal que está ahí en la central de video o en proyección o en el máster, no se queda ahí. Ese error se magnifica por millones. Yo siempre lo he pensado así. Sí, yo quiero mencionar también de que la empresa Televisa creció y fue una cosa única para mí, porque por la genialidad empresarial del señor Emilio Azcárraga Milmo. Él llevaba el control de calidad prácticamente de la empresa y tengo dos experiencias en ese sentido. Primero, que estando en los másters teníamos que reportar una falla de 2 segundos. Cuando la señal se interrumpía 2 segundos había que hacer un reporte. Entonces eso, pues me dejó programado, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, nos vemos entre 10 y 10 y media. No friegues, mano, pues como media hora de tolerancia. Mi tolerancia son 2 segundos, no friegues. Sí, porque finalmente en el máster tenías dos switchers y tenías 2 consolas de audio y 2 transmisores, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no puedes estar fuera del aire arriba de 3 segundos, 3, 4 segundos. Exacto. Cualquier defecto tienes que checar y ver que si es un distribuidor, ahí están los otros distribuidores, toma uno y cámbialo, ¿no? Sí, pero sí. De esta manera, ¿no? Pues, y lo que pasa es que la empresa lo que vende es tiempo. Aire. ¿Sí? Vende tiempo. Él no te vende un producto X, está vendiendo tiempo, ¿no? Nuestra tolerancia eran 2, 3 segundos. Así de es. Eso me acuerdo de una cosa, un comentario del ingeniero Alejandro Mesa,
que todo el mundo lo criticó porque compró dos plantas eléctricas para la empresa que a máxima, que costaban un poco más del doble que las que estaban. Y entonces todo el mundo lo criticó, pero cuando ya las tenía funcionando, hicieron como 3 o 4 pruebas de cortar algunas de las acometidas. Pues si ustedes se acuerdan, teníamos 2 acometidas, una que llegaba de Infiernillo y la otra, se me fue el nombre, no me acuerdo dónde llegaba la otra acometida. Una pasaba por Palacio Nacional. ¿Perdón? Una de las acometidas daba servicio a Palacio Nacional. No me acuerdo eso, pero una era Infiernillo y la otra era... se me fue el nombre. Bueno, ¿No era la de Necaxa? No, Chicoacén. Chicoacén. Entonces lo criticaron a Víctor Rojas, a Alejandro Mesa por haber comprado esas plantas tan caras. Y cuando hicieron pruebas, y como al mes hubo una falla general de las 2 acometidas, y las plantas que había comprado el ingeniero Mesa, en 6 segundos, estaban funcionando a máxima carga. Entonces esa fue la excusa, el por qué tan caras. ¿Y cuánta carga tenían la estación a las 5 de la tarde? Toda, sí, con estudios grabando, etcétera. Y en 6 segundos la planta ya alimentaba toda la carga. Claro. Esa es una de las grandes cosas que mucha gente nunca supo, que las plantas también tenían su valor. Su importancia, sí, claro. Claro. Pues les decía yo que eran dos experiencias. Una, la de los 2 segundos de tolerancia. Y la segunda experiencia que tuve yo en cuanto a calidad fue que, pues cuando ya tenía yo dominada la situación del máster cadenas de provincia que ya atendía yo, me quedaba tiempo libre, entonces me metí a los sistemas de ISO 9000 y propuse a Sergio Rodríguez la implementación de un sistema de calidad ISO 9000 que ellos ya estaban visualizando. El caso es que trabajamos en ese sentido, yo les di mi información, él lo encauzó hacia Pepe Bastón, por ahí tuvimos juntas en Santa Fe, y se involucró recursos humanos para ver la posibilidad de implementar un sistema ISO 9000 en máster cadenas de provincia y en otros lugares también, ¿no? Seguramente. El caso es que del estudio que hizo recursos humanos resultó que Televisa estaba trabajando con un sistema de calidad superior al ISO 9000, superior al Six Sigma. Entonces, pues salía sobrando. Claro. Gracias a la visión del señor Azcárraga y a la exigencia del señor Azcárraga y al esfuerzo de todo el personal, Televisa tenía un sistema superior al ISO 9000, al Six Sigma y a todos esos. Entonces, el sistema que proponíamos no se implementó. Por esa razón, estábamos arriba del nivel de calidad. Ese fue pues uno de los pilares del crecimiento de la empresa. Claro. La visión de Emilio Azcárraga de trabajar con calidad. He dicho. Fíjate que a mí me tocó, ya no trabajando para la empresa, sino para Colortran, que fue, yo creo, la compañía que más iluminación vendió dentro de la empresa, iluminación para los estudios. Me tocó dar un curso que entre el señor Sherbu y yo lo implementamos de iluminación. Me tocó darlo en casi todo México, todo Centroamérica, y llegamos hasta Perú. Y ahí me di cuenta de la calidad
de la forma de trabajar en México de la televisión, que definitivamente era y es muy superior a todos esos países, con todo respeto. Sí, 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 así es. La calidad es Gilberto, totalmente superior. Gilberto, tú estuviste también en esa época, ¿no? Sí, Y con lo que tú estuve- decías de los segundos, perdón. También puedes ¿por qué estás platicar tan de callado, Tori? No, platicar estoy acerca de escuchando. de esa época, Pues mira, yo me tocó muchos años también estar en videotape y luego de videotape en el 69, me pasaron a control remoto. Entonces del 69 para adelante estuve en control remoto. Control remoto, Con ustedes lo la, saben, implementa con la unidad satélite que traía la máquina de 2 pulgadas BPR 1000 no, 2000 ya era. modificada. No, la 1000C modificada, que fue la que le pusieron el primer intersync de transistores, que se le quitó el rack de lo que era el rack de bulbos. ¿quién era el jefe de esa unidad? Fue el ingeniero, primero estuvo el ingeniero Salvador Maiz conmigo. A Salvador Maiz. Salvador Maiz, estuvimos ahí y esa máquina se le puso abajo el intersync de transistores. El 05. Entonces, el 05. Y se quitó todo el rack de bulbos, de lo que era de bulbos. ¿Puedes explicar otra vez la máquina que estaba ahí? Lo que... Esa era los 1000. Esa era la 1000C. Cuando fue 1000C modificada fue cuando le pusieron el intersync abajo. ¿Este es helicoidal? No, este es quad. Es uno de 2 pulgadas quad. Ajá. Luego es las cabezas de video, es el rotor de 4 cabezas. Ah, ok. Y el intersync luego entró ya color y se le implementó el color tech dentro del rack de las máquinas. Y esta máquina grababa en 7.5 pulgadas o en 15 la velocidad. En 15, una cinta de 2 pulgadas duraba 1 hora y en 7.5 era la más grande, era 2 horas. Cuando se grababa en esta, y eran de 4 canales de video y también su canal de audio aparte. Entonces, esta se podía grabar. Estas máquinas no te hacían slow motion. La que llegó para hacer slow motion fue la Sony chica, la Sony también de 2 pulgadas, creo, que era la que... De una pulgada. Que se hacía slow motion en los fútboles o en los béisboles. Cuando íbamos a Toluca, al Estadio Azteca, a CU, en CU también. Pero en CU no se llevó todavía no salía la Sony. La Sony salió por ahí de los 73, 74, creo, ¿no? Por ahí más o menos. Y se hacía con Sony, se hacían esas cosas. El box. Oye, Gilberto, ¿tus inicios fueron en audio? No. Fue en mantenimiento de cámaras de ahí con Ricardo Cortés, el gato, con los Arroyo, con eran 2 Arrozpe, Arrozpe y Berroyo. Ok. Con el Puma. Antonio de Silva. Antonio de Silva. Y sí,
con Antonio de Silva estuve mucho tiempo viendo lo de los horticones de las cámaras de blanco y negro. Que tenían un refrigerador. Sí, para poder tenerlos a determinadas temperaturas. Y esos solamente se cambiaban para las cámaras de estudio, que era la Marconi o la EMI también. También hubo General, ¿no, cámaras? General y RCA, ¿no? Creo que fue la primera RCA. Y en remoto había Dumont. Dumont, que estaban en la unidad Bimbo. Claro. El ingeniero González, el del ingeniero Garciasoro. Ajá. Tenía Dumont. Ándale. Y luego, pues ahí pasé de la unidad satélite al crucero, del crucero a la LUNIC, de la LUNIC al crucero, y así anduve en control remoto. Control remoto tiene una cosa muy especial que me encanta, que ahí te metes desde cero hasta arriba. Desde cero empezar a mover cables, a instalar audio, video y todo lo demás. Luego en implementar las microondas para pasar de señal, cómo llega la señal, ajustarte con microondas, ajustar con los operadores de microondas que iban en la unidad de microondas, los platos, o sea, la señal que llegaba a tele. Y hasta que llegaban con el jefe. Contigo. La central de video. Llegábamos contigo y luego me hacía trabajar mucho, Nachito. Bájale. Claro. No seas así, te estás pasando. No, déjame tantito. No, tiene que ser toda la señal iguales. No podemos dejar más bonita otra que otra. Todas tienen que ser iguales. Exacto, mira, ahí está el vectorscopio. El vector. Y es una línea horizontal. Ajá. Entonces, tenemos ahí también la señal de video, pedestal, el BURS. El BURS, el Breezeway, las líneas inactivas, las cerraciones verticales. No, una cosa muy bonita, porque se pasa en control remoto, se pasa de cero a llegar la señal al aire. Eso es magnífico, ¿no? Y además siempre estás así, porque ahí tienes que hacerlo así. Ahí no hay de que arráncate al foro o al estudio B que te presten la tablilla para la. Córtale y empieza otra vez, ahí no hay de eso. Entonces, tampoco puedes gritar mantenimiento. No. No, hubo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el satélite me llegó a pasar que una ocasión estábamos grabando y de las telenovelas, de las históricas, y estábamos grabando en Huastepec. Y en eso, ¡pum!, me explota la unidad de borrado. Atrás de la máquina, esa todavía era análoga, tenía bulbos y todo, y explota. Ajá. El transformadorcito que traen, que pesaba, híjole. Y pues, ¿qué hago? Córtale tantito, dame 10 segundos y, ¿sabes qué? Trata de no borrar porque con la misma vamos sin borrar. Todo se queda. Esa fue la solución. Entonces, teníamos en aquel entonces andaba Marcelino Gómez, floor manager. Uh-huh. Y Marcelino llevaba todas las cuentas de las cintas, todos los tiempos para la edición, porque el que se venía a México a editar era Ebenezer Reina, y él traía todo el paquete de lo que entregaba Marcelino. Pero sí me quedé sin unidad de borrado como 5 días. El Chelain. ¿Por qué tantas cintas? Porque repites mucho. No repitas y es menos cinta. Lo que pasa es que no podía regresarme para borrar, porque no borraba.
Entonces, volví a grabar encima de lo que estaba grabado, ¿no? No, la unidad de borrado pues no entraba. Pero sí estuve hasta el año de 1998, 1999 estuve en control remoto. Entré a Televisa en 1963, Telesistema Mexicano, y estuve con el ingeniero Pereira en su oficina al principio. Miguel. Ajá. Ahí arriba en el... Miguel Pereira, el español. Así es. Y ahí a un lado de, creo que por donde estaba el máster del 4, ¿no? ¿Quién? La oficina del ingeniero Pereira. Y luego ya fue el ingeniero Chaveste, que Chaveste también estuvo en mantenimiento de cámaras. Que salió también el ingeniero Ávila o David. Álvaro Chaveste. Álvaro Chaveste estuvo ahí. Y luego ya cuando se fue el ingeniero... Y Enrique Chaveste también estuvo en mantenimiento. Así es. Pero pues... Oiga, una pregunta para ustedes, porque a mí ya no me tocó las unidades satelitales, pues, ¿qué pasó con el personal de microondas? El microondas siguió funcionando y algunos pasaron a las terrenas. Con las terrenas después del Mundial del 96, 86, ¿cuál fue? 86. Armando Bustamante. Bustamante y todos ellos, el Pato. Eduardo del Castillo, Negrete y Solís. También. Pero sí, siguieron ellos trabajando en no se deshizo el departamento. Las ubicaron en Río de la Loza. Y el jefe era Ignacio Dávila Guzmán. Ajá. Miren, nos acaban de llegar este comentario, dice Juan José Santillán Ruiz: mi reconocimiento y admiración a los ingenieros Enrique Benzer, Ignacio Vázquez, Gilberto Campos y Francisco Femat, quienes formaron una gran institución en Televisa. Gracias. Gracias. A mí me da mucho gusto, la verdad me da mucho gusto conocer a un ingeniero como Francisco Femat, que pues que no anduvo comprando sus títulos ahí en Santo Domingo. Y que sí era perillero rojo, él sí era perillero rojo, no como otros. No. Los perilleros rojos. A la hora que Femat comentó lo de los 2 segundos, aquí en Querétaro hace unos días conocí a un español, a un canario, o sea, le dicen canarios porque nació en Islas Canarias. Y entonces, después de platicar, me decía, ya llevo 6 años viviendo aquí en Querétaro y hay una cosa que todavía no entiendo del mexicano. Dije, ¿cuál? El segundo del mexicano o el momentito del mexicano. No te entiendo. Si es que te dicen, espérame un momentito, me pueden pasar 3 horas, me pueden pasar 5 días. Sí. Ese es el gran... por cierto, antes que se me olvide, independientemente de darle las gracias a Francisco Femat, me encontré un señor que se llama Iván, ahorita no recuerdo su apellido, pero entró en los 80s a la empresa como Stone Man e hizo muchas novelas y cosas como Stone Man, él y un grupo, y ya lo invité y está de acuerdo en venir con nosotros al programa. De eso todavía no tenemos historia y saber qué hacían los Stoneman. Oye, Enrique, Sí. me da mucho gusto, me da mucho gusto, que ya sabes que aquí podemos invitar a quien sea, pero sí me gustaría, de verdad, sí me gustaría invitar al ingeniero Femat, porque, hijo, de verdad, pues te despejas de muchas cosas, Me quedé nada más con la duda, porque para muchos no sabe cuál es, mucha gente no sabe como yo, qué es el ISO 9000. Entonces, a veces esas explicaciones
para que la gente no se queda, ¿qué era el ISO? Era algo de calidad, ¿no, ingeniero Femat? Sí, sí, es una norma de calidad para empresas. Pueden implementar varios proveedores, pero básicamente es el compromiso de la empresa para llevar un sistema de control de actividades, control de documentos, control pues de toda la actividad de la empresa que pueda resultar en una mejor calidad del producto o del servicio. Entonces, básicamente en eso consiste, es un compromiso de la empresa para llevar ciertas normas que incrementen la calidad del producto o del servicio que se está dando. ¿Es un compromiso para México o para la televisora? Es un compromiso para los clientes. O sea, una empresa se compromete con sus clientes a llevar un control de calidad óptimo para que el cliente tenga confianza en los productos. Básicamente funciona entre empresa y sus clientes. En este caso de Televisa, pues los clientes sería el público, los anunciantes y pues el mismo señor Azcárraga, ¿no? Pues, Sí. Él claro, podría ser un cliente también, al mismo tiempo que es el proveedor. Pero se requería alguien que gozara o disfrutara o aprovechara ese compromiso de hacer las cosas bien, que resultó que pues estábamos mejor que lo que cualquiera podía pedirnos. No, pues sí. Dice José Antonio González, qué importante fue el trabajo de todos los departamentos de Televisa. En Televisa San Ángel siempre había mucha exigencia para que los programas salieran con mucha calidad, ¿sí? La verdad, sí. En todas partes, yo creo que aquí hubo, yo me acuerdo de aquellas cosas del ISO, y fuimos a unos cursos a Comanjilla, ¿no? Porque nos exigían pues ya muchísima calidad, ¿no? Para que todos, directores, productores, trabajadores, empezaron por los más importantes actores, que dieran lo máximo para que pudiéramos, que nos entregaran, porque es un reconocimiento también, ¿no? Es un reconocimiento que da el ISO 9000, el ISO 10000. Es una certificación de calidad. Certificación de calidad. Pues yo les doy las gracias, la verdad, y sobre todo al ingeniero Francisco Femat, que no sea ni el único ni el último programa. Necesitamos que esté mucho más en los programas, nos acompañe en muchos programas, y a Nachito, a Doris, a Enrique, y a mi compañero Víctor y a mi compañera Angélica. Yo, por mi parte, muchísimas gracias, de verdad, y despídanse, compañeros, nos vamos, porque si no, se va a enojar Carlos Alarraqui. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Yo estoy encantado de participar en estas pláticas con ustedes y todavía tengo mucho que decir. Oh, claro. Claro que sí, está cordialmente invitado para un próximo programa. Gracias, ingeniero Campos, ingeniero Bessel, ingeniero Montes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues buenas noches, un abrazo a todos y muchas gracias por todos. Gracias a todos y que Dios los cuide, aunque no quieran. No, yo por mi parte de veras agradecerte, Francisco, tu participación en este programa. Fue muy rico y también me hiciste recordar muchísimas cosas. Gracias. Gracias a Polo, gracias a Angie y gracias a Víctor. Gracias a ustedes tres que verdaderamente hacen una labor reunir a toda esta gente. Gracias. Sí, gracias, Víctor. Gracias, Polo. Gracias, Enrique. Vale. Dinosaurios en la tele presentó